Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Quisiera compartirles 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Vamos a seguir esta serie todavía. Dice el verso número 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos a hablar en esta mañana, en este día, acerca de la lectura, ¿no? De este hábito tan hermoso, esta costumbre sana de leer la palabra de Dios, de buscar en la palabra de Dios cosas que nos van a ayudar y que nos van a bendecir en nuestras vidas. Y vamos a empezar con un texto en el libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, el capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Yo ya lo tengo marcadito acá. Del 18 vamos a leer. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Este era un mandato directo al rey de Israel, ¿no? Y que consistía pues en que él tenía que tener todos los días una lectura diaria de la ley de Dios, ¿no? De la palabra de Dios, para que no se eleve su corazón, para que aprenda a temer a Dios, para que guarde sus mandamientos y los ponga por obra, ¿no? Y para que prolongue sus días, él, sus hijos, ¿no? Y qué hermoso, de verdad, mandato. Y qué deleite de poder meditar en su palabra, ¿no? Hermoso mandato de parte de Dios. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. A veces yo prefiero buscar el libro de Job y retrocedo un poquito y ahí está, ¿no? Esdras, Nehemías, ¿no? Capítulo 8, verso número 8. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Qué hermoso, ¿no? Lo maravilloso no fue que tomaron vino, como, uy, tomaron vino, no, es que entendieron la palabra, el sentido de la palabra. Eso es algo que nosotros tenemos que agarrar, ¿no? Y coger esa parte importante. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2. Miqueas, Nahum, Habacuc. Capítulo 2, verso 2 dice: sobre mi guarda estaré, vamos a leer del 1, y sobre la fortaleza afirmaré el pie,
y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué hermoso, ¿no? Hermoso pasaje. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que el que lee corra, ¿no? Corre, es decir, se apresure a cumplir el mandato de Dios, a cumplir la visión de Dios. Dios nos ha hablado de tantas formas y con tanta bendición en nuestra vida, que tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos para nuestra vida, para nuestro deleite, para nuestro gozo. Y eso es algo muy, muy importante. Segunda de Corintios 3:2. Segunda de Corintios 3:2. Segunda de Corintios 3:2 dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y eso es algo cierto, nosotros somos una carta abierta al mundo, todo el mundo nos mira, nos observa, nos lee, ¿no? Entiende quiénes somos, aunque a veces a nuestro parecer no saben, no, están observándote, hermano. Y cualquier error, por mínimo que sea, te lo van a criticar y te lo van a sacar en cara. Por eso que hay que andar anticipándose a estas cosas, ¿no? El mismo Segunda de Corintios 1:13. Segunda de Corintios 1:13. A ver, dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, Dios no nos ha escrito algo como decíamos en chino, ¿no? Nos ha escrito aún en nuestro mismo idioma para que entendamos. Ese es el propósito de Dios. La Biblia es un libro que hasta un niño puede entender. Y 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4:6 nos deja un principio bíblico de interpretación de la Biblia. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, ¿no? Y este es el principio, aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y aún yo me atrevería a decir, a no hablar más de lo que está escrito, hermano. Porque cuando hablas algo que no está escrito en la palabra de Dios, te está saliendo del contexto y de lo que Dios de verdad se ha manifestado. Otro texto más, 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, del 1, 2 de Corintios 4, desde el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermoso, ¿no? Que tú y yo podamos ser bendecidos, porque Satanás no ha podido encubrirnos del Evangelio. Dios ha tenido que derrotar al diablo y nos ha extendido a nosotros su misericordia, y nosotros morimos, pero en Cristo resucitamos entre los muertos y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Quiero acabar con un texto en Josué, el libro de Josué 1:8, un texto que debemos de memorizar en nuestra vida, ¿no? Josué 1:8, y que de verdad debe ser una bendición para cada uno de nosotros. Espero que tú también lo puedas memorizar. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino si meditas en la palabra de Dios de día y de noche, ¿no? Como le dijo en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que Dios bendiga tu camino, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu hermosa palabra. Enséñanos a leer, Señor, y que en cada texto de tu palabra viva podamos sacar enseñanza para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hay que leer. Dios los bendiga.